Hola, saludos a todos. Eh, este video está encaminado para hablar respecto a los aspectos filosóficos de la homeopatía. El propósito de esta grabación es que personas que no conocen de homeopatía o personas que sí conocen de homeopatía, pero quieren conocer un poquito más algunos aspectos, de esta manera ustedes disipen sus dudas y hagamos esto de una manera muy productiva. Soy licenciado en homeopatía. Mi nombre es Humberto Delfino Torres. Aparte de esto, también mi primer carrera fue ingeniero químico, egresado de la UNAM. La licenciatura en homeopatía la cursé en Homeopatía de Occidente. Aparte, tengo una licenciatura en herbolaria y fitoterapia. Pero bueno, me he enfocado los últimos años más en homeopatía, que la verdad es un arte, es una ciencia y es una pasión. Entonces, ahora vamos a ver qué es la homeopatía. ¿Sí? La homeopatía es una forma de curar sin efectos secundarios. ¿Sí? También se llama, bueno, la homeopatía se le considera que es una medicina alternativa. ¿Por qué? Porque oficialmente la medicina que está pues reinando, vamos a decirlo así, es la medicina alopática, ¿sí? Sin embargo, ya últimamente, lo vamos a ver posteriormente, ya se ha venido dando importancia a este tipo de medicinas alternativas. ¿Por qué? Porque se ha visto que dan muy buenos efectos, ¿sí? Sobre todo en el caso de la homeopatía, porque, como decíamos en un principio, es una forma de curar sin producir efectos secundarios. Entonces, antes de ver un poquito más respecto a lo que es la homeopatía, vamos a ver lo que son antecedentes y origen de la homeopatía. Eh, por ejemplo, la homeopatía en cuanto a antecedentes es desde Hipócrates, ¿sí? Ya Hipócrates en el siglo III antes de Cristo postuló que los semejantes son curados por los semejantes. Así también postuló que también se podía curar con los contrarios, pero en este caso estamos poniendo más énfasis en los semejantes que son curados por los semejantes. Y hubo una serie de científicos, que en aquel entonces no eran científicos, médicos, filósofos, que pasaron todo esto, pero otro que me gustaría hacer mención es Paracelso, en el cual mencionó, nada es veneno, todo depende de la dosis. Esta frase me gusta ponerla, ¿por qué? Porque en homeopatía estamos trabajando con dosis muy diferentes a las de la medicina alopática convencional. Entonces, eh, como después de esto surge un médico alemán cuyo nombre fue Samuel Hahnemann, o sea, tuvo más nombre, Samuel Hahnemann, quien acuñó a finales del siglo XVIII el término homeopatía, el cual viene del griego homos, homios, que significa semejante, y fatos, que significa enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que se cura con lo semejante. Vamos a ver más adelante cuando veamos los principios fundamentales, ¿sí? ¿Qué pasó? Samuel Hahnemann fue un médico alópata. En su tiempo se recibió en una universidad de Alemania, pero él se decepcionó por la medicina que se practicaba en ese entonces porque era muy cruel la medicina en aquel entonces. Se practicaban sangrías, se practicaban eh, varios aspectos muy, muy agresivos para con el enfermo. Y entonces dice, no, tiene que haber una forma de curar la cual sea suave, y que el enfermo no sufra tanto. ¿Sí? Entonces, ante esto se retira de su práctica médica y se dedica a realizar investigaciones, escrituras, traducciones de diferentes documentos, porque él era una persona muy sabia, que conocía varios idiomas, ¿sí? Entonces, pues como todos, él tenía que trabajar, tenía que mantener su familia. Entonces se dedicó, entre otras cosas, a traducir libros de medicina.
Y así fue como, ahorita vamos a ver cómo fue su encuentro con la homeopatía. Entonces, Hahnemann, estudioso de las plantas y de su toxicidad, dedujo que la misma sustancia que podía provocar unos síntomas en una persona sana podía curar los mismos síntomas en un enfermo. ¿Cómo fue que sucedió esto? Eh, Sucedió esto porque él le dieron, dentro de sus obras que él realizaba de traducciones, le llegó una traducción de un compuesto que se ocupaba mucho en ese entonces, que era la quina. Entonces, durante esa traducción vio que los trabajadores de la quina se enfermaban teniendo fiebres parecidas a las que se curaba con la quina. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo está esto? O sea, la quina la utilizamos para curar este tipo de fiebres, fiebres palúdicas, y las personas que están mucho en contacto con la quina sufren ese tipo de fiebres. Entonces ahí es donde dijo, bueno, entonces lo que los enferma, eso mismo los cura. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el principio de similitud y lo que es la experimentación pura. ¿Sí? Ahí vamos a ver un poco más a detalle. Entonces, los 7 principios fundamentales de la homeopatía son los siguientes. El principio de la energía vital, el principio de la individualidad, el principio de la totalidad sintomática, el principio de la similitud, el principio de la experimentación pura, el principio de la dosis mínima y el principio del sentido de la curación. Los primeros 6 los postuló Hahnemann y ya el último lo postuló Hering, otro médico homeópata ya posterior a Hahnemann, ¿sí? Pero es uno de los pilares de la homeopatía. Entonces, vamos a ver el principio, el de la energía vital. ¿Qué significa la energía vital? La energía vital es una entidad inmaterial e imperceptible constituyente del ser humano que anima a todo el organismo formando una unidad indivisible con él, manteniéndolo, el cuerpo, en salud y curando las enfermedades. Claro, en el caso de la curación de enfermedades mediante una ayuda terapéutica adecuada, ¿sí? Eso lo postuló Hahnemann. Ese es el concepto de energía vital. Entonces, la etiología fundamental de cualquier enfermedad reside en esta realidad imperceptible. Por ejemplo, si yo mi fuerza vital está en armonía, entonces yo no me enfermo. Pero si hay una desafinación de esa fuerza vital o hay una desarmonía en ella, ahí es donde me produce la enfermedad, ¿sí? Entonces, ese es el primer principio de la energía vital. Ahora, la observación global del enfermo, sobre todo en sus peculiaridades más individualizadoras, eso nos marca lo que es la individualización, ¿sí? ¿Cómo logramos esto? A través del interrogatorio, ¿sí? La anamnesis y la exploración. Estos aspectos constituyen el mejor diagnóstico para descubrir los síntomas. O sea, ahí con esto vamos a ver la totalidad sintomática. ¿A qué nos referimos con esto de la individualización? Por ejemplo, cada quien reacciona de diferente manera ante el mismo impulso o la misma situación. Por ejemplo, si por X o Y motivo empieza a llover muy fuerte, vamos a decirlo así, vamos caminando en la calle, pues, una serie de personas, va a haber quien se siga como si nada, va a haber quien busque luego taparse de la lluvia, va a haber quien, pero tranquilamente, va a haber quien se echa a correr. Entonces, eso es la manera como actúa cada persona. Entonces, como individuos, reaccionamos de diferente manera. Entonces, también en la enfermedad la vivimos de diferente manera, ¿sí? A eso se refiere la individualización. Y aquí en homeopatía es muy importante los síntomas, o sea, analizamos signos y síntomas.
Los signos nos ayudan porque pues podemos ver la coloración de la cara del paciente o si está inflamado, etcétera. Muchos casos, muchas cosas que se pueden detectar físicamente o por medio de estudios. Pero hay otro tipo de lo que son los síntomas que son subjetivos. Estos no los podemos conocer y estos a menos que el paciente no los mencione. ¿Qué es un síntoma subjetivo? Es cuando el paciente nos dice, es que siento como que si tuviera una nube rodeándome en la cabeza, por así decirlo. Pues nosotros vemos al paciente y no le vemos ninguna nube, pero él presenta esa sintomatología. Para nosotros los homeópatas es muy importante eso porque eso nos va a encaminar hacia un medicamento. Y con eso, más adelante vamos a ver cómo comparamos la sintomatología del paciente con el síntoma que produce un cierto medicamento. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero entonces, a lo que voy es a eso, ¿no? Porque cuántas veces no nos hemos encontrado con que nosotros mismos u otra persona llega y dice, ¿sabe qué? Tengo esto, siento, el ejemplo que casi siempre doy, siento que tengo algo atorado aquí en la garganta. Pues se le revisa y pues no se le ve nada. Se le hacen estudios con lo que sea, todos los aparatos, usted no tiene nada. Dice, ¿cómo no voy a tener nada si yo estoy sintiendo ahí que me está raspando? O sea, siento ahí una astilla clavada. No tiene nada. Va uno con otro médico y lo mismo. Y entonces dicen, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, ese síntoma, o sea, no se ve, no es evidente, pero el paciente lo está sintiendo, es un síntoma subjetivo, el cual, para nosotros los homeópatas es muy importante, porque ya eso nos encamina a 4 o 5 medicamentos que dicen, ok, este paciente va a necesitar Epar-sulfur, argentum nitricum u otros medicamentos, ácido nítrico. Empiezan a pensar en una serie de medicamentos que presentan ese síntoma. Pero con la anamnesis, con otro tipo de detalles, o sea, la exploración física o la interrogación, vamos descartando los otros medicamentos. De esos 5, por mencionar algo, decimos, ok, no puede ser este. ¿Por qué? Porque el paciente también menciona esto, va más encaminado a este otro medicamento. Entonces, a eso nos referimos con la individualización. ¿Cómo está viviendo ese paciente su enfermedad o sus síntomas, ¿sí? Entonces, ya con esto vemos la totalidad sintomática y lo que decíamos, ¿sí? Los síntomas perceptibles sensorialmente son la única información accesible y útil. Esto para nosotros es vital, vital. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos con un médico alópata y le decimos, ¿sabe qué? Mire, tengo un dolor de cabeza tremendo. Al decirle dolor de cabeza, él automáticamente luego ya está escribiendo paracetamol, diclofenaco, ketorolaco, no sé, cualquiera de estos medicamentos que son pues para quitar los dolores de cabeza, ¿sí? Entonces, nosotros le seguimos diciendo, fíjese que me duele mucho la cabeza y siento que me sale de aquí atrás de la nuca, del lado derecho, y se me viene sobre la cabeza y se me clava en el ojo derecho. El doctor ya ni nos hizo caso. Él ya agarra y nos dice, ¿sabe qué? Se va a tomar este analgésico y con eso se le va a quitar. Eh, para nosotros los homeópatas, esa información que nos dice, ese dolor me sale de la nuca y se me viene del lado derecho y se me clava en el ojo, ese para nosotros nos da una indicación, diciendo, ok, probablemente este paciente necesite sanguinaria canadensis, ¿sí? Seguimos haciendo el interrogatorio para confirmar que sí necesita de sanguinaria canadensis, que es un medicamento homeopático. Entonces, para nosotros sí es muy importante lo que nos dice el paciente, su sintomatología subjetiva, ¿sí? Si el paciente nos dice, es que siento como que el corazón me pende de un hilo, perfecto, para nosotros es muy importante, porque muchas veces los pacientes dicen, ay, ¿cómo le voy a decir al doctor esto? Va a pensar que estoy loco. No, para nosotros es muy importante y por eso es necesario brindarles
confianza para que pues nos suelten toda la información, como decimos vulgarmente, y en base a eso ya nosotros podamos escoger el medicamento adecuado para ese paciente, ¿sí? Entonces, hay una relación terapéutica universal que es la similitud entre los síntomas espontáneos del paciente o del enfermo y los síntomas capaces de generar la sustancia potencialmente curativa. ¿A qué voy con esto? Este, por ejemplo, eh, creo que todos hemos alguna ocasión, o si no cortado o picado cebolla, hemos estado cerca de alguien que lo ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? Nos produce, nos hace llorar, ¿sí? Nos hace llorar, nos produce secreción nasal, una secreción nasal que nos irrita las fosas nasales, o sea, las narinas. Y entonces, eh, en homeopatía existe un medicamento que se hace a base de la cebolla morada que se llama Allium cepa, ¿sí? Entonces, cuando un paciente llega con por ejemplo, con ojos llorosos, secreción nasal abundante y la secreción nasal es escoriante, ok, pensamos en Allium cepa, porque nos puede llegar el paciente igual con ojos llorosos y secreción nasal, pero la secreción nasal no es picorosa, no es irritante, y sin embargo las lágrimas sí son irritantes, entonces ahí ya no queda Allium cepa, ahí queda otro medicamento que se llama eufrasia. A eso nos referimos con que tienen que ser similares los síntomas que presenta el paciente con los síntomas de los medicamentos. Ahorita vamos a ver cómo se produce todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí menciona, la homeopatía basa su actividad en el principio de semejante cura a semejante, de forma que sustancias que producen síntomas a altas concentraciones son capaces de curar esos mismos síntomas al usarse a bajas concentraciones. Por ejemplo, aquí lo ilustramos mucho mejor. Por ejemplo, ahí en donde dice secuencia 1, vemos un hombre sano o una persona sana, se le da una sustancia, la que sea, esa sustancia le produce náuseas, vómitos, por así decirlo. Entonces dice, ok, esta sustancia produce en el hombre sano, le produce vómito. Entonces, cuando una persona, y nos fijamos las características del vómito, si es vómito amarillo, si es vómito, todas las características. ¿Por qué? Porque ya cuando una persona presente ese vómito con esas características, le vamos a dar esa sustancia que produjo eso para curarlo. Y la diferencia está en que en la secuencia 1 se usó en dosis altas y en la secuencia 2 ya se usa en homeopatía, o sea, en dosis muy bajas, que es otra de los principios de la homeopatía. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, que también menciono mucho es el café. ¿Qué pasa cuando la mayoría de nosotros tomamos café? ¿Sí? Si tomamos café, mucha gente lo ocupa para despertarse, para estar activo. Entonces, generalmente pasa en la mayoría de las personas, porque también hay personas que les produce lo contrario. Me he encontrado con personas que dicen, no, yo tomo café para dormir. Bueno, pues ha sucedido, ¿no? Pero generalmente, las personas que tomamos café, nos produce una hiperactividad mental. Entonces, cuando hay una persona que no puede dormir porque está piensa y piensa y piensa, entonces le damos un medicamento que se hace a base del café, del grano del café. El medicamento se llama cofea cruda. Y con eso, la persona con su insomnio, si es insomnio porque está piensa y piensa, o sea, hay una hiperactividad mental, con cofea cruda se cura. Entonces, aspectos como estos vamos a ver durante el curso que vamos a iniciar y aspectos así, y vamos a hacer análisis comparativos entre un medicamento y otro, como mencionaba ahorita de eufrasia con Allium cepa. Así vamos a hacer más análisis, inclusive el que les decía del dolor de cabeza que viene del lado derecho, si es del lado izquierdo, qué medicamento sería, qué sería espigelia, y así. Todo este tipo de información la vamos a ver en este curso. Entonces, otro principio es la experimentación en sujetos sanos, que es lo que está aquí.
¿sí? Dice, el conocimiento del poder medicinal de las sustancias solo se puede obtener por la experimentación en sujetos sanos. ¿Cómo se hace esto? Eh, Se busca un grupo de personas que deseen hacer la experimentación, a las cuales se les examina y se ve que están sanos. Si están sanos, son candidatos a poder realizar la prueba. Si no están sanos, no pueden realizar la prueba. ¿Por qué? Porque si no están sanos, por así decirlo, tienen diarrea, por lo que sea, ellos, al estar experimentando, van a manifestar. ¿Por qué? La experimentación consiste en lo siguiente. A los experimentadores se les da una sustancia, ya dinamizada homeopáticamente, a que la estén consumiendo constantemente y van a notar todos los síntomas que vayan desarrollando. Entonces, por eso se pide que estén sanos las personas, porque no presentan ningún síntoma. Al empezar a tomar esa sustancia, después de un tiempo, empiezan a sentir, pues, diferentes síntomas, los que sean. Por ejemplo, no sé, a lo mejor sensación como que el estómago está hueco, o lo que sea. Lo único, otra de las cosas que se les pide a los experimentadores es que no haya comunicación entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, que no le digan a otro que saben que está experimentando la sustancia, que digan, oye, ¿no se te ha dormido la mano derecha? Porque yo se me ha dormido desde que empecé con esto. Porque la otra persona, entonces, si no sentía eso, se empieza a sugestionar y dice, ah, caray, yo también, y como que ya empiezo a sentir que sí, sí, se me está adormeciendo la mano también. Entonces, esa es otra cuestión. O sea, se les pide que no se comuniquen nada. Todo lo anoten sin que nadie más sepa, hasta que llegue el momento en el que termine la experimentación. Entonces ya se entregan resultados. El encargado de guiar la experimentación analiza todos los datos y saca sus conclusiones. Ahora, eh, por ejemplo, si algunas personas llegan a presentar algún síntoma muy negativo, vamos a decirlo así, no, es que yo siento que me empezó a dar taquicardias, se les recomienda que lo suspenda. Se les explica todo esto antes de empezar la experimentación. Si presentan algún síntoma que consideren que sí puede afectar su salud, suspendan el medicamento. Al suspender el medicamento, automáticamente se les quita ese síntoma, ¿sí? Y después, para comprobar, vuelven a reiniciar el medicamento y les vuelve a aparecer el síntoma, ¿sí? Si es así, entonces sí fue este síntoma producido por el medicamento. Y esa información es muy valiosa. ¿Por qué? Porque después ese medicamento, si presentó taquicardias, ese medicamento nos va a ayudar para curar taquicardias, ¿sí? Eh, ya que se hace toda la recopilación de los síntomas, se ordenan, hay una manera en la cual se ordenan, generalmente va pues, de cabeza hacia los pies. Hay una cierta secuencia, ¿no? Que se va ordenando y se ven los síntomas de todas las personas. Por ejemplo, si de 100 experimentadores, por mencionar algo, 90 presentaron taquicardia, por así decirlo, entonces a ese síntoma se le da, hay diferentes maneras de anotar esto. Hay quienes le ponen 3 puntos, que quiere decir que la mayoría de los experimentadores presentaron ese síntoma. Si hay otro síntoma que, por ejemplo, que el estómago lo sentían hueco, a lo mejor el 50-60% de los experimentadores lo presentaron, se le pone con 2 puntos. Si el 20-30% de los experimentadores sintieron adormecimiento en la mano derecha, entonces se le pone un punto. Y si uno que otro nada más por ahí presentó pues, que el dedo izquierdo sentía como que se le torcía de la mano derecha, pues se anota eso, pero no se le pone ningún punto. O sea, porque sí fue parte de la experimentación, pero la mayoría no lo presentó. Sin embargo, no se hace caso omiso de ese síntoma. Eh, todo esto se le llama patogenesia de esa sustancia, ¿sí? Por así decirlo, la patogenesia del Allium cepa, que es la cebolla, es irritación ocular, o sea, secreción lacrimal y secreción nasal,
pero las lágrimas no son irritantes y el flujo nasal sí es irritante. Entre otras cosas, tiene otro, también Allium cepa tiene un síntoma que es personas que fueron amputadas de alguna mano o alguna pierna, presentan el dolor del miembro fantasma. Oiga, les quitaron ya la mano izquierda, por así decirlo, en un accidente o lo que sea, y dicen, es que me empezó a doler mi dedo de la mano izquierda, pero ya no lo tengo. Entonces, pero el tomo se anota y para eso es muy bueno Allium cepa, por ejemplo. Y entonces así se van formulando las patogenesias de diferentes sustancias. La recopilación de todas esas sustancias forman un libro que se llama Materia Médica Homeopática, en donde nosotros vemos eh, la patogenesia de cada medicamento y es lo que estudiamos para cuando nos llegue un paciente, saber qué le vamos a dar en base a los síntomas que él estuvo presentando o está presentando. Entonces, eso es lo de la experimentación en sujetos sanos. En la siguiente diapositiva vemos que el doctor Hahnemann fue un experto en la preparación, uso y manejo de las sustancias medicamentosas que se utilizaban en aquella época. En aquella época no recuerdo cuántos medicamentos él experimentó, creo como 48, no recuerdo el dato, pero bueno, ahorita hay muchos medicamentos porque siguieron, otros homeópatas siguieron experimentando y ahora las materias médicas hay de varios volúmenes, ¿sí? Él creía necesario probar las sustancias en un cuerpo sano, como les mencioné anteriormente. Como era un conocedor de la química, de la mineralogía y de la botánica, él probó en su propio cuerpo la corteza de la quina, lo que les decía. O sea, cuando le llegó ese libro de los trabajadores de la quina, él tomó la corteza de la quina y le empezó a probar, a probar, a probar, y vio que le producía las fiebres. Dice, ah, caray, entonces sí es cierto, ¿sí? Entonces decíamos, probó en su cuerpo la corteza de la quina, un producto que se utilizaba para tratar las fiebres tercias y cuartas, o sea, de fiebres que se producían cada tercer o cuarto día, ¿sí? Al cabo de unos días le apareció un cuadro de fiebre y de este modo se dio cuenta de que la misma sustancia que podía provocar un síntoma determinado también podía curarlo. Y ya posteriormente empezó a experimentar nuevas sustancias y todo lo empezó a notar, a notar, a notar. Y posteriormente ya él se dio cuenta del siguiente principio, como dice aquí. Otros principios importantes en homeopatía son la dosis mínima, ¿sí? Que es la que se debe usar para estimular a la fuerza vital para que ella misma cure a la enfermedad. O sea, la fuerza vital misma del sujeto va a curarlo de la enfermedad que tenga. Entonces, ¿por qué? Porque, como les mencionaba, en aquel entonces se usaban dosis de 1 gramo este, o más de medicamento. Entonces él dice, bueno, él pensó, dice, bueno, vamos a ver con menor cantidad, vamos a ver si va haciendo su efecto. Y fue haciendo diluciones, para encontrar la dosis mínima. Entonces, eh, otro aspecto importante son los miasmas. ¿Qué son los miasmas? Los miasmas son considerados patrones de tendencia a la enfermedad y el tratamiento holístico, en el que se elabora un cuadro de síntomas con todo aquello que se siente fuera de lo normal. Eh, Hahnemann, o sea, postuló el concepto de miasmas y en aquel entonces dijo que habían 3 miasmas: el psora, el sífilis y el psicosis, ¿sí? Entonces, cada uno tiene sus características, pero esto sería motivo de una plática un poco más profunda. Pero, ¿qué es un miasma? Es la tendencia, como decimos ahí, a tener ciertas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, una persona con un miasma sórico
tiene más tendencia a desarrollar ciertas enfermedades como asma o enfermedades de la piel, etcétera, que una persona con un miasma sifilítico, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver también más adelante, ¿sale? Entonces, Hahnemann pensó que la agravación de la salud del paciente se debía a la excesiva cantidad de medicamento administrado, lo que les mencionaba anteriormente. Por ello, disminuyó considerablemente la cantidad, ¿sí? Diluyéndolo y agitándolo vigorosamente tras cada dilución. Así observó que cuanto más diluido estaba el medicamento, menos empeoraba el paciente y su efecto curativo se iniciaba antes. De ahí viene el concepto de la dosis mínima o también llamada dosis infinitesimal. Aquí nos dice, la dosis curativa es la que mediante el proceso de la potenciación medicinal consigue la curación de la forma más suave, rápida y sostenida. Aquí es donde nos atacan mucho los médicos alópatas, porque nos dicen, por ejemplo, como está ahí en la imagen, por ejemplo, de una sustancia natural, se hace una tintura madre, por ejemplo, si se trata de una sustancia, una planta, ¿sí? Se hace la tintura madre, como ya bueno, como muchos ya han de saber, se deja macerar durante 30 días, al cabo protegido de la luz, etcétera, etcétera, y diario se saca a agitar. Posteriormente, ya de esa sustancia, ¿sí? Se toma una gota y se le agrega a 99 gotas de alcohol oficinal y se agita 100 veces, ¿sí? Con esto, ya como estamos diluyendo 100 veces, ¿sí? Tenemos una dilución 1 centesimal, o sea, una vez se ha diluido 100 veces, ¿sí? De esta solución 1 centesimal se toma una gota y se le agrega a 99 gotas de alcohol oficinal. Igual se agita 100 veces y ya tenemos una solución 2 centesimal. O sea, la concentración de la 2 centesimal es por cada 10,000 partículas del vehículo, hay una de la sustancia activa. Y así se va haciendo. De esa 2 centesimal se toma una gota y se agrega a 99 gotas de alcohol oficinal, se agita 100 veces y ya se tiene una 3 centesimal. Si seguimos este proceso, llega el momento en el cual vamos a llegar a la 12 o a la 13 centesimal, en la cual ya estamos hablando de una dilución muy, muy, muy grande, en la cual ya se puede decir que ya no hay materia original del principio activo. Y por eso nos atacan mucho los alópatas, porque dicen, ¿sabes qué? Es que son charlatanes estas personas, porque vamos a suponer que estamos usando cannabis sativa, por mencionar algo, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Ya la cannabis no te la están dando, si están en una 30 centesimal, ya no va nada de cannabis. Después de la 12 ya no hay nada de principio activo. Entonces, estos cuates te están vendiendo puro alcohol con agua o pura azúcar con alcohol. Lo que ellos no entienden es que durante todo este proceso de dilución y agitación, se está pasando toda la información de la materia al vehículo y esa información es energía que se va transmitiendo de frasco en frasco y cuando llega el momento en el cual ya no tenemos nada de principio activo material, ya toda esa información se la cedió al vehículo. Esto se puede entender con las personas que han visto lo de la memoria del agua. Es algo muy similar. Entonces, y así es como funciona esto. Miren, déjenme decirles algo, como les mencioné en un principio.
Yo mi primer carrera es ingeniero químico, trabajé mucho tiempo en la industria y por X o Y motivos, la mayoría de las veces, de hecho todas las empresas en las que trabajé, estaban encaminadas al área farmacéutica. Entonces yo estuve mucho tiempo en el área farmacéutica de la alopatía. Sucede que por azares del destino, yo tuve un problema de piedras tanto en riñones como en, como en vesícula. No, hombre, yo sentía la muerte, entonces dije, no, llévenme al hospital cuando me dio el dolor tremendo. Dije, llévenme al hospital porque no, yo no aguanto. Y según yo me considero que soy de de una alta resistencia, ¿no? No, mi umbral del dolor ahí se fue por los suelos. Sí, yo me acuerdo que lloré, así lo digo, lloré, me revolcaba por el dolor. Entonces, me llevaron al hospital, pero en eso me dijeron, tómate estas gotitas. Me dieron homeopatía. Y entonces dije, ay, ¿cómo me dan esas cosas no sirven. Yo decía, eso es charlatanería, yo lo decía, ¿sí? Pero pues en mi desesperación digo, ya dénmelas y vámonos, ya, me llevaron para variar, no había gente preparada para poderme atender, había para otro tipo de cosas, no para lo que yo ocupaba. Ahorita se le va a llamar a un urgenciólogo, a un urólogo, para que esto y lo otro. Y me seguía yo tomando las gotas, las gotas, las gotas, pues ya nada más porque no me estuvieran ahí. Pues cuál va siendo mi sorpresa, que como a la hora y acción más o menos, me empezó a disminuir el dolor. Caray, vámonos, ya no me opero, ya no quiero que me saquen nada, vámonos. Me regresé a la casa y consíganme otras gotitas de esas, por favor. Entonces dije, pues, charlatanería o no, creo que está funcionando. Y me consiguieron más gotas, seguí tomándolas. Como a los 10 días, fui a orinar en un mingitorio, tal vez si lo hubiera hecho en una taza no me hubiera dado cuenta. Eh, y al estar orinando tuve una sensación rara en la uretra, pero pues, pero no me dolió. Nada más de repente, ¡pring! ¡Ah, caray! Y pues yo pensé, alguien me hizo una maldad porque estaba dando clases en el poli y pues entré a un baño público, ¿no? De ahí de la escuela. Y volteo y pues no, no hay nadie. Y sí alcancé a ver el frijolito. Dije, órale, y después entró un muchacho, espérate, no orines, espérame. Fui al laboratorio rápido, me puse un guante y guardé mi frijolito. No me dolió. Arrojé el frijolito ese, no me dolió, el cuerpo se expandió, la uretra de tal forma que no tuve ningún problema, entonces dije, ah, caray, esto sí funciona. Y a partir de ahí fue cuando empecé dije, no, pues, dije, bueno, voy a estudiar un diplomado en homeopatía, ya como que ya medio convencidillo. Y así me empezó a gustar otro diplomado, hasta que de pronto dije, no, mejor estudio la licenciatura para hacer las cosas como deben ser. El chiste es que después de decir que la homeopatía no servía, que era charlatanería, yo lo decía, ahora soy un defensor tremendísimo de la homeopatía, porque he visto casos tremendos en los cuales con homeopatía se han curado, ¿sí? Entonces, y por eso estoy apasionado con la homeopatía, ¿sí? Eh, pues yo siempre lo digo, pues mis dos amores son mi mujer y la homeopatía. Entonces, la verdad, quien esté escuchando esto y no conozca la homeopatía, créanlo, esto es un arte y es una ciencia. Es un arte por lo mismo que les decía. Por ejemplo, tenemos que ver detalles muy específicos para poder seleccionar un medicamento. En un principio les diré, por ejemplo, cuando estamos estudiando las materias médicas, ve unos síntomas que como uno nunca ha sentido, piensa uno, pues este cuate de cuál fumó, porque pues, ¿quién va a sentir que el corazón le pende de un hilo? O sea, como uno nunca lo ha sentido, pues, nadie va a sentir eso. Pero lo estudia uno porque, pues, no tengo que estudiarlo, si no, no paso, ¿no? ¿Cuál va siendo la sorpresa cuando de repente ya en la práctica nos llega el paciente? Oiga, doctor, ¿sabe qué? Siento que mi corazón pende de un hilo. Dice, ay, en la torre. ¿Cuál era el medicamento? Y así va uno viendo en la práctica que todo lo que está escrito en las materias médicas no falta quien presente esa sintomatología. Entonces, no hay medicamento pequeño. Bueno, les decimos pequeños a algunos y otros grandes. ¿Por qué?
porque hay unos que se ocupan con más frecuencia. ¿Por qué? Porque su patogenesia es mucho más amplia. Pero no hay que escatimar también los otros que tienen 2, 3 síntomas, pero también son muy efectivos en ese aspecto. Pero bueno, entonces, eh, regresando a esto, así fue como se constituyó la dosis mínima. Ahora, actualmente se trabaja, bueno, es que hay dos formas de trabajar. En Europa se trabaja con potencias bajas, por ejemplo, la 5, la 7, la 9, la 13, la 15, por así decirlo. En México, en América, se trabaja la sexta, centesimal, la 30, la 200, la 1000. Hay laboratorios que hacen la 5000, 10000. Entonces, imagínense, ahí pues como decimos, sí es verdad, ya no va nada de materia, pero sí va la energía. Para esto, por ejemplo, nos basamos, esto lo vamos a ver en otra clase, pero más o menos les doy un esbozo ahorita. ¿Para qué nos sirven las potencias? Porque como decía Paracelso, nada es veneno, todo es veneno, depende de la ley, de la dosis. Por ejemplo, para un síntoma mental vamos a usar una potencia alta, ¿sí? Y miren, el enfermo va a sanar de inmediato. Para un problema físico vamos a usar una potencia baja, una sexta centesimal, por así decirlo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, este, pero sí es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi paciente me llega con un síntoma mental y yo le doy una potencia baja, va a mejorar, pero el problema no es que no sea el medicamento adecuado, es que no es la potencia adecuada, ¿sí? Todo ese tipo de detalles los vamos a ir viendo, porque en eso mucha gente, bueno, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar, decía, bueno, pero ¿cómo voy a saber? Poco a poco. Y bueno, durante el curso, y yo bueno, las personas que en otros cursos lo han tomado, constatan que la asesoría está permanente. Oiga, tengo una persona así, tengo una persona así, ¿qué le puedo dar? O mire, le he dado esto, ¿y cómo ve? Y ya platicamos y se les da asesoría, ¿sí? Bueno, entonces, otro fundamento de la homeopatía, no lo formuló Hahnemann, como decíamos, lo formuló el doctor Hering. Es su ley, la ley de Hering, que nos dice, em, la mejora y la curación se producen de dentro hacia afuera, ¿sí? Los síntomas desaparecen desde arriba hacia abajo. Las molestias van desde un órgano importante a otro menos importante. Aquí me voy a detener un poco. Desgraciadamente, muchas veces, cuando, o sea, claro, en la otra medicina no estoy en contra de la otra medicina, es muy útil y toda una serie de cosas, pero a veces nada más nos palían, ¿sí? Tengo un dolor, me está doliendo por acá abajo pues de la costilla, esto, lo otro. Bueno, pues probablemente sea un buen médico puede pensar, ok, sabes que puedes tener piedras en la vesícula, vamos a mandarte a hacer un ultrasonido, qué sé yo, y así. Pero hay malos médicos, alópatas, que dicen, te duele, pues, te damos tu paracetamol y con eso se te quita, pero no están atacando la causa, ¿sí? Y entonces, ahí es donde cuando a veces nada más se palía, o sea, se quita el síntoma en alopatía, el problema va de la superficie hacia un órgano importante, o sea, lo contrario de la ley de curación, que es eh, lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Las molestias van desde un órgano importante a otro menos importante en el proceso de curación, ¿sí? Y los síntomas desaparecen en el orden inverso a su aparición. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces llega un paciente que presenta asma, ¿no? Y se le empieza a dar medicamento de acuerdo a su sintomatología, para su proceso de asma. Y dice, oiga, ¿sabe qué? Ya voy mejorando, ya se me está quitando el asma, pero ahora me están saliendo otra vez unas ronchas que tenía yo antes del asma.
me estoy cumpliendo una cosa y me estoy descumpliendo otra. No, estamos siguiendo la ley de Hering. O sea, se está curando de aquello y vamos sacando todo, 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 ¿sí? En muchos casos, sobre todo en los casos, crónicos, ¿sí? Entonces, para nosotros los homeópatas, la desaparición de todos los síntomas constituye la curación, ¿sí? Y el proceso de curación sigue unas fases previsibles e interpretables, que son las que acabo de mencionar. Aquí también quiero mencionar algo muy importante, que es que desafortunadamente a los homeópatas nos llegan los pacientes ya después de que visitaron a 1000 médicos, ya llegan desesperados, todos manoseados, digo yo, todos traqueteados, y quieren que, por ejemplo, le aguantaron 5 años a un médico, otros 3 a otro, otros 2 a otro, otros 4 a otro, y con nosotros con dos consultas quieren que ya se estén como nuevos. Entonces, ese es un aspecto que sí nos llega mucho, porque nos llega mucho enfermo crónico. Entonces, ahora, es importante eso porque también, por ejemplo, nos llega un paciente con X padecimiento, le llega un homeópata, y si el homeópata no lo mejora ni tantito, le dicen al paciente, le dicen, ¿sabes qué? Mira, hay otro homeópata en tal parte, vete con él, es bueno. ¿Y qué es lo que dice la persona? Casi siempre todos dicen así. Dicen, no, los homeópatas no son buenos. Fui con el que está en tal parte y no me curó. Entonces, no piensan que el que falló fue el homeópata, porque somos humanos, pudimos haber estado distraídos o qué sé yo. Este, y sin embargo les dicen, hay otro doctor alópata en tal parte, ahí van. Ahí no dicen, la alopatía no sirve, ahí dicen, el doctor no sirve. Y aquí en vez de decir, el homeópata no sirve, dicen, la homeopatía no sirve. Yo le digo a la gente, miren, si conmigo no se curan, vayan con otro homeópata, pero vayan con un homeópata. A lo mejor yo no fui capaz de curar su enfermedad. Pero entonces, ese es un problema que tenemos los homeópatas, ¿sí? Pero bueno, entonces, ya como para finalizar, según datos de la Organización Mundial de la Salud en el 2002, el reconocimiento y utilización de las medicinas alternativas, como la homeopatía, va en aumento en todos los países del mundo, más que todo en los países desarrollados. Entonces, fíjense, en los países desarrollados, ¿sí? Y en particular en los europeos. O sea, si ustedes van a Europa, no a Europa, ¿eh? Si ustedes van a Europa, allá fácilmente van a encontrar farmacias homeopáticas. Aquí en México es muy difícil, salvo en ciertas zonas, como por ejemplo Guadalajara, o sea, en el estado de Jalisco, ahí sí van a encontrar muchas farmacias homeopáticas. Pero en otra parte del país es muy difícil encontrar farmacias homeopáticas. Pero imagínense, no es que sea malinchista ni nada por el estilo, pero si los países desarrollados o en los países desarrollados va en aumento el uso de la homeopatía, por algo es, ¿sí? Entonces, eh, ya yo los invito a que eh, se decidan por estudiar la homeopatía, sea en este curso, sea en otro curso, pero pues es importante el que podamos ayudar a la gente de una manera que no los dañe, ¿sí? Que no les produzca síntomas secundarios, efectos secundarios, porque desgraciadamente, les digo, la alopatía es muy buena, pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Tengo un problema de padecimiento, de lo que sea, me dan para ese dolor y me dan mi Pepto-Bismol o me dan mi omeprazol para que no me dañe mi estómago. Y yo me he encontrado ya muchos casos, desgraciadamente, de gente que está dando los antiinflamatorios esteroideos, los están dando como si fueran dulces.
Y ellos bien saben que eso es súper dañino para la salud. O sea, me he topado con casos que se los dan por tiempo indefinido o por 3 meses, siendo que sabemos que no debe de ser por mucho tiempo. O sea, no están mal los ayes, está bien, pero nada más por un poco tiempo en lo que sale uno del problema, pero tiene que buscar la manera de que el cuerpo se cure por sí mismo. Entonces, los invito a que estudien homeopatía, sea con este curso, sea donde sea, pero no se van a arrepentir. Ahora, en un principio se hace uno bolas todo, pero después poco a poco le van entendiendo y de veras que da muchas satisfacciones, más que nada de cuestión emocional, porque la verdad los homeópatas somos bien barateros, o sea, cobramos casi nada más para ir sobreviviendo, ¿sí? Es un aspecto humanitario que también tenemos la mayoría de los homeópatas, que también conozco homeópatas que cobran un dineral. Pero bueno, entonces, pues les agradezco su atención y pues cualquier cosa, espero que se interesen en el curso. Van a ver la información más adelante, se les va a hacer llegar por escrito, donde pueden pedir informes y cualquier cosa, estamos a la orden. Bonito, bonito día para todos, que estén muy bien.